Mi nombre es Luis, soy un soldado de 19 años. Recuerdo el día en el que nos informaron sobre un cuerpo sin vida hallado en una montaña cercana. Asistimos al llamado, como siempre. Ojalá no hubiera ido. Ese cadáver no tenía nada de especial, de hecho. Tenía graves quemaduras, por no decir que estaba casi carbonizado, pero no sabíamos qué las había causado. Estuve en contacto con el cuerpo unas 3 horas completas hasta que se lo llevaron. Recuerdo que durante ese lapso me sentía extraño, cambiado. Pero no le tomé importancia y luego seguí con mi vida. Un par de días más tarde, tenía la sensación de que alguien me seguía. De reojo lo veía una sombra negra que me acompañaba a todos lados. Siempre estaba en el fondo. Decidí no tomarle importancia. Una ocasión en la que visitaba a mi familia en mi ciudad natal, volví a tener aquella sensación, pero le sentía más cerca que nunca. Su mirada estaba fija en mí. Era sumamente incómodo. Cerca de las 6:00 p.m., todo comenzó. Oí los gritos de mis padres y de mis 2 hermanas. Bajé apresurado dispuesto a enfrentarme a cualquier intruso, horrorizado ante el sonido de las puñaladas. Pero no encontré a una persona. Era algo que no sabría nombrar. Era algún tipo de espectro con cabeza chica y blanca, que andaba a 4 patas a pesar de su cuerpo humano. Entré en pánico y corrí a mi habitación, y como un niño pequeño, me lancé a mi cama, me envolví y me hice el dormido, luego de notar que no era un sueño del que despertar. Oía esa cosa arrastrar los cuerpos y algunos objetos a mi habitación. Para cuando sentí el ambiente seguro, me di la vuelta y detallé la escena que me había dejado. Mis familiares sentados en sillas frente a mí, y en el piso un mensaje escrito con su sangre: sé que estás despierto. Ya llegará tu hora, decía. Me desmayé luego de un segundo ataque de pánico, al sentir nuevamente a ese ser observándome. No fui al funeral de aquellos familiares. Corté todo el contacto con mis tíos y sobrinos, y prácticamente huí ocultándome de ellos. 2 meses después, ya en la base, seguía sintiendo aquella presencia cada día más cerca, y soñaba cada noche cosas más claras de él. Pero luego de uno de estos sueños, desperté con aquel ser frente a mí mirándome fijamente. Corrí hasta salir del edificio, cruzando el patio a toda velocidad. Pero el miedo entorpeció mis pasos y tropecé, golpeándome cabeza y perdiendo el conocimiento. Al despertar estaba amordazado. Aquel ser estaba erguido frente a mí con un cuchillo en una mano y un bidón de gasolina en la otra. Cuando clavó el cuchillo, no hice más que gritar. Grité una y otra vez tras cada puñalada, pero nadie escuchó. Roció la gasolina encima mío, y con la ayuda de alguna chispa de origen desconocido, me envolvió en las llamas. Era reducido a nada con él allí, pero a su primera distracción. De alguna forma logré huir. Ya ni recuerdo cómo apagué las llamas. Para cuando estuve afuera caí al suelo y todo se volvió negro. Desperté en donde estoy ahora, en el hospital. Tengo quemaduras de 2º y 3er grado. Pero la atención es buena y tengo altas probabilidades de curarme. Lo único malo de este lugar es que apenas empecé a escribir, él tomó una silla y se sentó a mi derecha, junto a la cama. Me mira fijamente. Jonathan Feliz tomó de nuevo asiento en la silla, estando colocados cada uno de los electrodos en su cráneo. Se encontraba sumergido en una de las más costosas investigaciones científicas del mundo, y hoy se consumarían los esfuerzos suyos y de muchos otros. La meta del proyecto era abrir la mente del ser humano y permitirle percibir las dimensiones espaciales que están por sobre las 3 primeras. El resultado todavía era un punto de consternación, pero se sospechaba que de ser exitoso, un individuo sería capaz de estudiar todos los posibles universos que podrían crearse partiendo de sus propias acciones, y escoger el que desease seguir. Un hombre en el que cada una de sus acciones sería perfecta, pues ya habría previsto los resultados. Feliz, joven y persistente, se anotó de inmediato a la oportunidad. Apenas en sus 20 y brillante en el campo de la mecánica cuántica, estaba saboreando la dicha de aplicar las facetas teóricas de su obra a un medio físico. Hizo un ademán de inicio a los técnicos tras el vidrio de seguridad, y activaron la primera fase de la máquina. Dijo Feliz a través del micrófono: si he visto más allá que otros, es porque he puesto pie sobre el hombro de los gigantes. El remedo era la más grande forma de halago, pensó con una sonrisa. La silla se reclinó hacia atrás, quedando a manera de una mesa, y una gran cúpula bajó rodando hasta cubrirle la totalidad de su cuerpo. Tenía revestida una compleja estructura cristalina en el interior. Feliz se concentró en las facetas del cristal y pronto notó cómo empezaba a mutar, variando en formas que su mente no podía procesar. Su vista fue bruscamente empañada con destellos de luz y su cuerpo convulsionó de forma violenta. Al leer sus signos vitales en la sala de control, los ingenieros enseguida detuvieron la operación. Un médico se apresuró a revisar a Feliz, y estaba contento de sentir un débil, pero constante latido. Un par de minutos después Feliz volvió en sí. Miró al médico y se sobresaltó al notar dónde estaba. ¿Qué pasó? No siento nada diferente. El médico sonrió y le dio unas palmadas en el hombro.
Cualquier aterrizaje del que puedes salir caminando, es un buen aterrizaje, ¿no? Se volteó para regresar a la sala de control, enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y estampó su frente en la esquina de la mesa. Su cabeza se torció en un ángulo repulsivo. De nuevo. Se volteó para regresar a la sala de control, enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y en un ágil movimiento fue tomado desde atrás por Félix, deteniéndolo a centímetros de la esquina de la mesa. Félix vomitó y colapsó, sus manos temblaban. Se dio cuenta de que había percibido dos universos y activamente seleccionado el que deseaba. Sonrió al médico. Demasiado. Es demasiado. Gritó. Sus ojos quedaron en blanco, tornándose amarillos y marchitos en cuestión de segundos, a un tiempo que su cabello era despojado de color. Félix, en sus últimos momentos, se hizo consciente de una magnitud de universos cayendo sobre él y tenía que pasar por cada uno de ellos. Su agarre desistió y su mente se perdió en el abismo. Antes de continuar con esta recopilación, te recuerdo suscribirte a este canal, compartir mi contenido y dejarme tu like para traerles más videos como este. Y ahora sí, continuamos con la tercera creepypasta del video, la cual es muy poco conocida y traducida al español por mí para todos ustedes. No fue una gran boda. No tuvo lugar en un lujoso campo de golf ni en un hotel de 5 estrellas. Solo en un pequeño centro comunitario a las afueras de una tranquila ciudad del Medio Oeste. Familia, amigos íntimos, un sacerdote y personal de servicio era todo lo que cabía entre aquellas paredes. La ceremonia transcurrió sin problemas, solo los habituales pies fríos calentados por un beso oficial. Todos estaban contentos. Así comenzó la recepción, y rápidamente todo el mundo empezó a embriagarse. Bailes, brindis y canciones llenaban el espacio mientras las horas pasaban hasta que finalmente a alguien se le ocurrió una idea brillante. Un viejo clásico que todo el mundo conoce. Hombro con hombro se agarraron y pronto la fila de la conga empezó a crecer. Sonrisas y patatas se compartían a medida que la gente se unía. La novia y el novio, sus padres, hermanos, viejos amigos, nuevos amigos, el sacerdote, el personal, todos fueron bienvenidos en la línea de amor. Un final memorable para la primera noche oficial de la nueva pareja antes de que la gente siguiera su camino. Puede que fuera por las bebidas y la diversión, pero algunos de los que no se unieron a la cola empezaron a pensar que este paseo de conga estaba durando un poco más de lo esperado. Sin embargo, nadie quería decir nada al respecto, el ambiente seguía siendo bastante alegre en el pequeño centro comunitario. Pero entonces alguien empezó a gritar. Primero un grito molesto que parecía culpar a la persona que tenían delante. Lo único que pudieron responder fue como que no puedes soltarlo. Luego, muy lentamente, la confusión se apoderó de la fila. Empezó a quedar bastante claro que era eso, que no podían dejarlo ir. No en el sentido de me lo estoy pasando tan bien que no quiero soltarme, sino literalmente de que no podían soltar los hombros que tenían delante. La gente tiraba y se empujaba intentando liberarse o al menos rascarse la nariz. El DJ tardó unos minutos en cortar la música para que la gente pudiera hablar y darse cuenta de lo que estaba pasando. Otros fuera de la fila intentaron arrancar las manos de los hombros, pero fue en vano. La fuerza física no podía deshacer la línea de esta conga. Finalmente, se llamó a las autoridades y, cuando los paramédicos y los bomberos llegaron al lugar, ni siquiera ellos podían empezar a entender la situación que tenían delante. Era como un 100 pies humano para niños, pero sin magia. Tras una hora de interrogatorios, se decidió que había que hacer algo. Los bomberos se dirigieron a las dos primeras personas atadas por delante, la novia a la cabeza y el novio enlazado detrás de ella, para confirmarles que estaba bien intentar quitarles las manos de los hombros. No existe una herramienta específica para este tipo de situaciones delicadas, así que se decidió utilizar primero una palanca. No iba a ser fácil y sin duda iba a doler, pero en ese momento la gente solo quería escapar de este diabólico baile. Los bomberos forzaron la palanca entre la palma de la mano y el hombro, rompiendo la piel mientras los recién casados se retorcían de dolor, pero empujaban para continuar. La palanca se hundió más y, con la fuerza de 3 bomberos, empezaron a levantar la mano. Y entonces empezaron los gritos de verdad. No por el dolor causado al forzar un objeto metálico entre la piel fundida, estos gritos venían de fuera de la fila. En la cola de la conga había un señor mayor, el abuelo del novio, que a pesar de haber salido del hospital una semana antes por una afección cardíaca decidió participar en la diversión de una conga clásica después de beberse un chupito de algo que le habían dado. El chupito en cuestión era un gerbón, con ese delicioso final de bebida energética. Eso, junto con el estrés añadido de estar unido a la persona que tenía delante, fue demasiado para su viejo corazón, que empezó a fallar. Cayó mientras seguía unido a la persona que tenía delante. Un miembro del personal que estaba cerca intentó agarrar al anciano antes de que cayera al suelo, pero sin darse cuenta utilizó una mano para agarrar su frágil hombro. Y mientras ambos caían, la cola crecía.
Los paramédicos se apresuraron a ayudar al miembro del personal, para intentar apartarlo del anciano y poder ver más de cerca al abuelo, ahora inconsciente. Pero con un solo brazo libre, el empleado empezó a agitarse tratando de escapar, intentando agarrarse a cualquier cosa o persona para levantarse y salir, como si se estuviera ahogando. En medio de la confusión, su único brazo libre empezó a tirar de la camisa de un paramédico, bajándosela para poder levantarse. Se subió a su compañero, como si fuera un obstáculo, para escapar, pero solo llegó hasta un punto antes de empujar el hombro del paramédico y, por lo tanto, no volver a ser libre. La cola creció. Los bomberos que utilizaban la palanca, sorprendidos por los gritos repentinos y el pánico, se desviaron de su entrenamiento, perdieron el ritmo y empujaron demasiado fuerte la barra de metal. Una mano humana no puede soportar tanta fuerza, como el novio no tardó en comprobar al clavársele la palanca en el dorso de la mano. Sin embargo, mientras gritaba con la piel y los huesos rotos y ensangrentados, el mozo no podía soltarla. Lo más curioso es lo rápido que la piel suelta pareció fundirse de nuevo en el hombro de la esposa sin curarse nunca. Parecía como si la mano del novio se fundiera con la de su pareja. Sus gritos superaron al resto. Lo que antes era un espacio de felicidad y vítores ahora estaba lleno de horror y llantos. En la hora siguiente, los medios de comunicación empezaron a darse cuenta. Reporteros, furgonetas de noticias y helicópteros rodearon el centro comunitario mientras el condado veía cómo se desarrollaba esta imposibilidad. La fila fue forzada a salir y en este punto había una buena cantidad de paramédicos y bomberos atados, aullando para que los soltaran. Algunos se preguntaban cómo se habían enganchado, ya que la mayoría de las autoridades intentaban mantener las distancias con la línea después de presenciar lo ocurrido con el abuelo y el miembro del personal. Mientras este dilema crecía, una joven que paseaba por la calle con la compra de la semana en la mano se percató del alboroto frente a ella. Se detuvo bruscamente, dejó las bolsas en la acera, cruzó la calle y se acercó a la fila como si estuviera en trance, despertando solo después de tocar los hombros de la última persona conectada. La confusión y el miedo se apoderaron de ella, pero antes de que pudiera preguntarse qué había ocurrido, sintió que un par de manos la agarraban por los hombros. La gente lo vio todo en sus televisores, ordenadores y teléfonos durante los días siguientes. Lo que empezó como un problema singular de una pequeña ciudad se convirtió en un fenómeno mundial. El mundo sentía curiosidad. Se hizo evidente que los que estaban en la cola tenían que ser alimentados con cuchara, dormir era un reto en sí mismo, y las funciones corporales normales ya no se podían hacer en privado. Ni qué decir tiene que la conga se prolongó más allá de lo deseable. Algunos creían que se trataba de una conspiración, otros que era falsa y otros que era una señal de Dios. Personas de todo el mundo acudieron en masa, creyendo que unirse a esta fila era el paso al reino. Llegó un punto en que se envió al ejército para impedir que la gente se adhiriera. Estallaron peleas y la gente saltaba barricadas para unirse a la línea sagrada. Muy pronto, algunos militares que intentaban impedir que la gente se uniera, empezaron a unirse ellos mismos a la línea. Creció y creció y creció. Políticos, líderes mundiales, miembros de cárteles criminales, terratenientes, nadie estaba a salvo del tirón de la línea de conga. Después de 5 días la línea se extendía a lo largo de los Estados Unidos. A los 10 días, el ritmo de la danza abarcaba toda Norteamérica y Sudamérica. La fila se hizo demasiado larga para alimentar a todos, algunos empezaron a morir de hambre, deshidratación, abandono y exposición. Hubo unos pocos que se vieron tan superados por el estrés y la desnutrición que solo les quedaba una salida. Hincarse el diente con sus propias manos para saciar el hambre, y tal vez incluso liberarse, solo para encontrarse con una decepción enfermiza. Pero tal vez el problema era la persona que tenían delante. Quizá, pensaban, quizá si estuvieran muertos, podría liberarme. Matar no es una tarea fácil, pero se complica aún más cuando una persona no puede usar sus propias manos y ha pasado hambre durante casi 2 semanas. Uno solo puede imaginarse estar frente a otro mientras se lo están comiendo vivo, gritando pidiendo ayuda, pero sin poder hacer nada. Hubo algunos que se opusieron a la línea, creyendo que estaba aquí para destruir la ideología estadounidense y que eran necesarias medidas extremas para acabar con esta pesadilla. O al menos eso es lo que empezaron a decir ciertos predicadores, teóricos de la conspiración y televangelistas. Pero cuando los explosivos improvisados estallaron y el polvo se asentó, aunque todo el cuerpo se hubiera vaporizado, lo único que quedó fue una pesadillesca cadena de torsos cercenados unidos unos a otros. Desconectarse de la cadena, al parecer, era imposible. Aunque los participantes unidos hubieran muerto, no podían soltarse. Como si sus propios brazos y hombros se hubieran convertido en los de otra cosa. Algo que no era humano. Los gobiernos no podían entender qué estaba causando esto. Y lo peor de todo era que todos los que estaban unidos aún podían pensar libremente. Usaban este libre albedrío para hacer todo lo que podían hacer. Rogar, gritar y rezar. Lo único peor que estar conectado a la línea era estar lo suficientemente cerca para oírla. Hasta que, el 15º día desde la boda, exactamente a las 11:15 de la mañana, la fila se sumió en un silencio simultáneo.
Aproximadamente 16.2067.856 personas, desde el primero de la fila en Canadá hasta la última persona conocida en Argentina, e incluso aquellos que se creía que habían perecido, se pusieron de pie si tenían miembros para hacerlo y miraron hacia adelante. Los que se dirigían a unirse a la fila sintieron el impulso de detenerse, seguido inmediatamente por el impulso de correr todo lo que pudieran en la otra dirección. El mundo quedó en silencio durante un breve instante. 15 minutos después de que la fila se quedara en silencio, como si hubieran sido golpeados por una fuerza de otro mundo, todos los seres humanos de la fila se doblaron y cayeron, con las manos aún sujetas. Los 16 millones de personas habían muerto al mismo tiempo. Tan rápido como creció, terminó. Sin respuestas, sin gritos, se había acabado. El mundo había exhalado un confuso suspiro de consuelo. Esta conga había estado en la mente de todos durante los últimos 15 días, y se había llevado a millones con ella. Comprenderlo era imposible, pero al menos ahora los habitantes del planeta podían intentar relajarse. Se enviaron fuerzas de gobiernos de todo el mundo para ayudar a limpiar los cadáveres, pero con las manos y los hombros aún atados, los esfuerzos se detuvieron hasta que se pudiera considerar un plan de acción legítimo. El saqueo de los cadáveres se convirtió en una práctica desenfrenada, ya que no había una fuerza lo suficientemente grande como para vigilar la totalidad de la línea de conga, ni la mayoría de la gente tenía demasiadas ganas de acercarse a ella. Familiares y amigos de fuera celebraron ceremonias y funerales mientras se creaban murales a lo largo de la línea en los que se mostraban pensamientos y oraciones a todos los afectados. Al cabo de unos días, los cadáveres seguían allí, todavía pegados, a través de 2 continentes. Finalmente, al cabo de 15 días, se completaron los preparativos para trasladar y enterrar a la totalidad de los 16 millones de almas. Voluntarios y personal pagado por el gobierno acudieron juntos a la línea para empezar a trasladar los cuerpos. Por fin se podía poner fin a esta pesadilla y el mundo haría todo lo posible por seguir adelante. Fue la mayor coalición conjunta de países que trabajaron juntos en la historia y juntos iniciaron el proceso de recuperación. Es decir, hasta que empezó a crisparse. La línea se convulsionó y empezó a moverse, no como si estuviera unida por un gran número de personas individuales, sino como una sola. Se deslizó, utilizando los cuerpos para moverse de formas para las que la anatomía humana no estaba hecha. Los huesos se rompieron, la piel se desgarró y lo único que pudimos hacer fue ver cómo se levantaba. Ya no necesitaba que la gente viniera a él, venía por nosotros. Y anhela que todos experimentemos su ritmo. Fue hace 3 semanas. Estaba en Google buscando sitios divertidos para ver. Encontré un imagen board muy peculiar. Todo mundo hablaba crípticamente sin sentido. Ellos decían cosas como y yo los vi esta noche. La propiedad nos levantamos en altos 99, 92, 40, 28, el rey baja. Esa era una frase que se usaba con frecuencia. El rey baja. Primero pensé que era spam por los números que aludían esa frase, pero su uso era demasiado constante y errático como para serlo. Habían errores ortográficos, y los números no parecían ser al azar. Decidí. Al carajo, voy a ver qué pedo con este sitio. Posteé en lo que parecía ser un random board, casi como barra de barra. No había tema designado en ningún topic. Yo dije hola, soy nuevo, y quería iniciar un tema divertido. Les dije que pusieran las imágenes más graciosas que tuvieran. Ahí empezó por primera vez. Recuerdo el primer comentario muy bien. Decía bueno ver. Ujuntura la ayuda. Ayuda. Desde ahí se puso raro. Me dijeron que ignorara los injertos. Asumí que era una broma interna. Desde ahí, empezaron a hablar como locos. Posteaban lo que parecían números y letras al azar, caracteres de varios lenguajes, unos pocos parecieron rusos, y medio orientales, también habían coreanos y chinos. No tenía idea de lo que pasaba. Vi la frase de nuevo. Números y luego el rey baja. Después de eso, la electricidad se cortó. Oscuridad total. Me invadió el pánico enseguida. Revisé los fusibles, se habían botado. Los cambié, y la energía regresó. Cuando volví a mi computadora, estaba la imagen de un joven. Era caucásico, no tenía más que 10 años. Me senté, desconcertado, pero curioso. El chico sonrió, y parecía que hablaba, pero no oía nada. Mis parlantes estaban encendidas, así que subí el volumen. Apenas si oía lo que hablaba. Era un siseado murmullo. Subí a todo volumen, y seguía escuchándose el débil murmullo. Sus labios se movían lento. Pegué oreja al altavoz para oír. Entonces gritó, una explosiva y terrible voz que me gritaba como un demoníaco dios. La imagen cambió, al pequeño lloraba, sus ojos sangraban mientras blancas manos le arrancaban la piel de su rostro. Se fue la luz de nuevo. Otra vez los fusibles. Cuando regresó la energía, todo estaba normal. Mi computadora encendió normalmente, y nada tenebroso pasó. Comencé a recibir emails.
Eran extremadamente raros, y llenos de números codificados, casi como los boss. Me enviaron uno que estaba en español regular, que decía solo pásalo mierda. Y no supe qué significaba. Me levanté para tomar agua, y me congelé de miedo. De mi techo colgaba un hombre, balanceándose gentilmente. En las paredes, escrito con sangre seca, decía el rey baja. Para cuando parpadeé, la visión se había ido. Siguió por semanas. Regresé al Goar, me estaba volviendo loco. Justamente cuando me iba a confinar a un jodido manicomio, leí un post con tal coherencia: pasa el rey, pasa el rey. El tema se eliminó antes de que siquiera yo pudiera verlo. Hice uno nuevo, y cuando tecleé, las palabras en mi mente no eran las que aparecieron en pantalla. Mis dedos tenían mente propia. Escribí dos cosas de subs. Y 491, 84, el rey baja. Entonces me di cuenta. Estaba pasándola. Las alucinaciones pararon. Estaba bien. Aprendí cómo estar seguro. Lo siento. Axings 44, 91, 74, el rey baja. Hoy, nuestro mundo está inundado por casos en los que muchos niños son usados, violados, mutilados, asesinados, por los deseos sexuales de adultos que no podrían ser considerados como humanos, sino como seres demoníacos que no merecerían misericordia. Todos juzgan a los pedófilos, todos los condenan. Merecen la muerte, merecen ser destrozados vivos, deberían castrarlos sin anestesia, hay que meterlos en ácido, son los comentarios en las redes sociales. Yo ya no comparto esas opiniones. He visto lo que pasará con ellos y me ha dejado traumatizado. He visto las consecuencias de la bajeza más vil de la que es capaz un ser humano, la pedofilia. Por cuestiones propias de mi naturaleza humana cometí pecados comunes, caí en algunas perversiones que no llegaron a ser tan viles como la pedofilia, pero que me dejaron un vacío en el alma. Decidí volver al camino de la luz, ahora estoy tratando de seguir un punto luminoso en el horizonte y alejarme de la oscuridad de mi propio ser. Hoy, rezo todos los días, no me he vuelto un mojigato, y no soy un hipócrita, solamente estoy arrepentido y trato de no cometer los mismos errores. Estoy aprendiendo a no juzgar, a perdonar. Y una de las cosas que no podía perdonar era a los pedófilos. Pedí una respuesta a la fuerza creadora que funge como un gran arquitecto en nuestro universo. ¿Por qué permite que se sigan cometiendo atrocidades contra los niños sin que haya un castigo suficientemente ejemplar? Muchas fueron las ocasiones en las que cuestionaba esto. Muchas las veces que exigí un castigo para todos ellos. No recibía una respuesta y mi indignación y mi ira iban en aumento. Las sutilezas son perfectas para comunicar cosas terribles. Fue tan solo un sueño que no podré borrar de mi mente. Me hallaba en un lugar inhóspito, oscuro y deprimente. Un cielo nocturno rojizo iluminaba el lugar. Un llano cercado por una pequeña cordillera de roca desnuda y rojiza. No hacía ni frío ni calor. El suelo era agreste y rocoso, no había ni una señal de vida, ni vegetal ni animal. No sabía lo que hacía en ese lugar, pero se me reveló que debía esperar. Una voz interna que no me pertenecía me indicaba que esperara mirando hacia arriba. Pasaron solo unos momentos y del cielo descendieron unos cilindros vacíos de color marrón rojizo, el exterior estaba agrietado al igual que el interior, nunca sabré de qué material eran. Cayeron con cierta velocidad y fueron depositados de manera vertical en el suelo por una fuerza invisible. Eran muchos cilindros de aproximadamente 1,5 metros de diámetro por más de 2 metros de altura y se extendían por casi todo el paraje aquel. Desde el cielo descendieron también unas figuras humanas, al parecer estaban desnudas, pero no fui capaz de distinguir el sexo de ninguna. Estaban de cabeza y su cuerpo estaba rígido, con las manos hacia los costados y totalmente pegadas al cuerpo, sus piernas estaban extendidas, juntas y los pies estaban muy extendidos, como los pies de las bailarinas de ballet cuando saltan o se elevan sobre sí mismas. Los cuerpos se arqueaban ligeramente hacia atrás de tan rígidos que se encontraban. Todos aquellos seres cayeron, mejor dicho, fueron depositados así, de cabeza, dentro de los cilindros. Los cilindros se volvieron translúcidos y luego transparentes. Pude ver perfectamente los cuerpos con la cabeza en el suelo, ligeramente inclinados para que los pies se apoyaran en las paredes de los cilindros que ahora eran más bien urnas. No entendía lo que estaba viendo hasta que un ser, que me resultaba extrañamente familiar y del que no puedo recordar su aspecto, me indicó con una voz que no era audible, sino que entraba directo en mi mente, que mirara atentamente lo que iba a suceder. Comprendí que ese ser me había estado acompañando desde el principio pero que no me había sido revelado a ese momento. Del suelo aquel y dentro de las urnas comenzó a emerger una barra cilíndrica de un metal desconocido. La barra surgía del suelo lentamente a tan solo unos 10 o 15 centímetros de la cabeza de aquellas figuras humanas que permanecían rígidas, con la cabeza en el suelo y los pies apoyados en las paredes de aquel extraño contenedor. La barra terminó de emerger llegando a una altura similar a la de los cilindros.
Mientras yo veía todo aquellos, 1000 preguntas rondaban mi mente y el mensaje de mi acompañante, mi guía, pude deducir luego, me pedía paciencia. La barra comenzó a calentarse, la voz en mi cabeza me iba dando la información mientras yo miraba desconcertado. La barra se calentaría a más de 1000 grados Celsius o centígrados, mientras al pedófilo, quien estaba consciente, aunque paralizado, se le iba quemando la cabeza y el cuerpo por completo. La escena era muy perturbadora, la barra iba quedando al rojo vivo mientras el condenado podía sentir cómo el calor intenso le derretía la piel, los ojos al principio se le desorbitaban e inmediatamente se derretían, lo mismo que le sucedería al cerebro, aunque más lentamente. La carne se iba tostando y secando lentamente. Los cuerpos seguían inmóviles, no se oía ni un grito, ni un gemido de dolor, pero podía sentirse su sufrimiento en el tormento más terrible que hubiera podido imaginar. No pude soportar esas visiones, la voz de mi guía me decía: tu pregunta ha sido respondida, este es el castigo. Sufrirá hasta la propia destrucción de su alma. Yo caí de rodillas y supliqué piedad por ellos, era tan horrible que pedí piedad para su sufrimiento. Pude ver que el abad, señor de aquel territorio de tormento, me miraba con desconcierto al principio y con compasión después. Pude ver cómo uno de los condenados se desmoronó carbonizado y sus restos se elevaron a la atmósfera donde fueron dispersados. De repente fui liberado de mi visión y desperté con un tremendo dolor en mi corazón y en mi alma lloré pidiendo clemencia al cielo para esos pecadores, y para mí mismo por cuestionar la voluntad divina. Hoy, vivo con la visión de esos condenados siendo castigados en aquella abadía final y con la frase destrucción de su alma repitiéndose sin cesar en mi cabeza. Y me pregunto cuál será el escarmiento reservado para aquellos otros pecadores. Pido perdón por ellos y pido perdón por mí. Porque existe en mi pasado mucho por lo que podría de ser castigado severamente.